Buenas noches a todos. Bienvenidos al mejor canal de terror en todo internet. Y eso se logra gracias a ustedes, con sus visitas, sus comentarios, sus pulgares arriba. Así que los invitamos a suscribirse. Y si tienen alguna historia, pueden mandarla por los medios de contacto que aparecen en la descripción de este video. Hoy les tenemos historias tanto de México como de otro continente. Esperamos las disfrutes. Te mandamos un fuerte abrazo hasta donde nos escuches. Recuerda que tú eres la persona más importante de Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Esta historia te dejará con los pelos de punta por su escena horripilante. Hace ya mucho tiempo en mi pueblo vivía una pareja de esposos. Se podría decir que éramos vecinos. La mujer estaba embarazada y estaba esperando a su criatura con mucho anhelo. El hombre compartía muy poco tiempo con su esposa. Él salía todos los días a compartir con los amigos y llegaba tarde en la noche a casa. Además de eso, vivía regañando a su esposa. El tiempo pasó y dio a luz a una hermosa niña. Ella estaba muy feliz con su princesa entre sus brazos, pero al salir del hospital se llevó una gran sorpresa. Su esposo ya se había ido lejos. Él había abandonado a su esposa e hija. La mujer lloraba de impotencia y tristeza. Lo que más le preocupaba era la manutención de la niña. Dependía completamente de su esposo. Él se encargaba del sustento, pero el padre de ella tenía una granja donde criaba muchos cerdos. La pobre mujer no tenía dónde ir y llamó a su padre para volver a vivir con él en la granja hasta que encontrara algún trabajo y pudiera estabilizarse. El padre aceptó y ella se fue para la granja. El tiempo pasó y la niña había cumplido 4 años de edad, pero la desgracia llegó a la familia cuando el padre de la mujer cayó en una grave enfermedad y murió. Ella estaba desconsolada, pues era la única familia que le quedaba. Su madre había muerto hace tiempo y sus hermanas vivían en otro país. Por lo menos tenía a su hija. Ella se quedó con la granja y para sustentar a la niña, de vez en cuando vendía algunos cerdos. La mujer era muy inteligente y en poco tiempo, con el dinero que había recaudado vendiendo cerdos, puso un negocio. Encontró la manera de mantenerse, pero se había olvidado de la granja y no alimentaba a los cerdos. Ella estaba muy concentrada en su nuevo negocio. Durante una semana los cerdos no habían recibido alimentos. Estaban muy hambrientos. Una noche ella escuchó un fuerte gruñido. Provenía de los cerdos. No la dejaban dormir. Entonces ella recordó lo sucedido y fue a llevarles algo de alimento, pero cuando llegó a la granja y abrió la puerta donde estaban los cerdos, resbaló y cayó al suelo. Los animales actuaron de inmediato y empezaron a devorarla viva. Ella gritaba de dolor mientras aquellos cerdos la comían. Lo peor era que no había ningún vecino que pudiera escucharla. Cuando los cerdos terminaron de comérsela, entraron a la casa donde estaba la niña acostada en su cuna. A mordidas la desmembraron. Masticaron su cuerpo pequeño. Aquella escena fue muy sádica. La sangre estaba salpicada en todo el piso. Al otro día, un vecino fue a comprar al negocio, pero la mujer no estaba. Por más que llamó, nadie salió. Fue hacia la granja y allí solo encontró pedazos de huesos y los alrededores manchados completamente en sangre. El cliente avisó a las autoridades y fueron a presenciar aquella horripilante escena. La noticia se propagó rápidamente y todos en el pueblo quedamos impactados. La noticia se hizo famosa y llegó hasta los oídos de su esposo. Aquel hombre se arrodilló pidiendo perdón, pero ya era demasiado tarde. Le tocaba vivir todos sus días con esa culpa.
Luego se supo que se volvió loco y andaba mendigando en la calle. Aquel hecho espantoso aún sigue siendo recordado en mi pueblo y es alimentado de muchos testimonios de vecinos que juran que durante las noches se escuchan gritos de mujer y llantos de una niña cuando pasan cerca de la granja. Hay quienes aseguran que algunas noches se abren de golpe las puertas del negocio y se supone que hasta el día de hoy es un sitio abandonado. Yo la verdad no he querido acercarme ahí. Todos dicen que hasta de día se siente una vibra muy pesada. Espero que aquella mujer y su hija algún día logren descansar en paz donde quiera que estén. Pero aquello es algo inolvidable y muy traumático. Hola familia. Hoy quiero contarles una de las experiencias que mi mamá, mi hermana y abuela han tenido con la Llorona. Es una historia un poco larga, pero espero que la disfruten. Hace 10 años la hermana menor de mi mamá, es decir, mi tía, murió. Estaban velándola en la casa de otra tía, una tía abuela. Esta casa quedaba en una pequeña aldea que era donde casi toda la familia de mi mamá vivía. Faltaba poco para que diera la medianoche, así que la mayoría de las personas comenzó a irse, quedándose solo unos pocos que se acomodaron en las bancas que había para poder dormir. A mi hermano pequeño y a mí nos mandaron a dormir. Ellas me cuentan que después de eso comenzaron a escuchar un llanto, un lamento lastimero a lo lejos. Ellas se sorprendieron y mi abuela dijo que probablemente en la casa de su otra hermana estaban viendo la película de La Llorona, quizás a un volumen alto como siempre veían algo. Mi madre por curiosidad salió de la casa, cruzó la calle hacia la casa de su otra tía para ver si era verdad que sus primos estaban viendo una película. Pero todo estaba a oscuras, así que se acercó a la puerta. Pero no se escuchaba ruido alguno. Ya todos debían estar dormidos. Mi mamá se apresuró a regresar a casa de su tía y fue donde mi hermana y mi abuela se encontraban. Les contó que el llanto no venía de ahí, que ya todos dormían. Mi mamá también se percató de que el llanto, por cosa rara, era mucho más fuerte en ese cuarto donde se encontraba el cuerpo de mi tía difunta. Entonces mi abuela dijo que quizás era alguien más viendo la película. Ellas, con tal de no asustarse, dijeron que eso era lo más seguro. Ya era muy tarde, así que decidieron que era mejor ir a dormir. Se dirigieron al pequeño cuarto que estaba justo al lado de donde estaban velando a mi tía. Era donde mi abuela dormía. En ese cuarto ya estábamos mi hermanito y yo durmiendo. Mi hermana dice que probablemente tenían media hora de haberse ido a dormir, cuando ella y mi abuela les dieron ganas de ir al baño. Despertaron a mi mamá para que las acompañara, ya que en la casa de la tía el baño quedaba fuera de la casa. Era una letrina en una pequeña champa con una cortina de nylon como puerta. Justo detrás de este había un pequeño matorral y tampoco tenía luz, así que en verdad daba miedo ir sola a ese baño. Mi abuela tomó su vieja linterna para iluminar su camino y salieron en fila. Mi abuela iba al frente, mi hermana en segundo y mi mamá en último. Mientras se dirigían al baño, aún podían escuchar esos lamentos, ahora mucho más fuertes, más cerca. Mi abuela les dijo que se apuraran para regresar rápido, porque esa sí era la Llorona. Eso no era una película. Mi hermana me cuenta que la linterna de mi abuela se les apagaba y encendía, y que justo cuando estaban por llegar al baño, la lámpara se apagó otra vez y quedaron en total oscuridad. Mi abuela golpeó un par de veces la linterna para que funcionara, y justo cuando se encendió de nuevo, iluminó el baño. Fue cuando la vieron. La vieron de perfil. Dicen que llevaba su rostro cubierto por un largo cabello negro, liso. Vestía como un camisón blanco, casi gris por lo viejo que parecía. Estaba deshilachado, hecho jirones, y de él goteaba agua.
La piel de sus manos y pies era putrefacta, grisácea. Se movía lentamente, pero no parecía caminar, sino más bien flotar. Sus sollozos eran aún más fuertes. Ellas estaban paralizadas de miedo en su sitio. Solo pudieron observarla hasta que desapareció detrás del baño. Cuando ella desapareció, mi abuela se acercó al baño y ellas la siguieron de cerca. Obviamente iban asustadas. Mi mamá movió la cortina y alumbró al interior del baño, pero no había nadie. Mi abuela se fue por detrás, rodeando el baño por donde había desaparecido esa alma en pena, pero tampoco había nada. Después de eso, cada una hizo uso de la letrina y volvieron rápidamente al cuarto. Así como esta, cada una ha tenido más experiencias. Por suerte a mí no me ha pasado, y espero que nunca me pase. Anduve de vacaciones con mis hijos allá en la tierra natal de mi esposo, Irlanda del Norte. Deseaba que los familiares de mi esposo conocieran a mis hijos y tuvieran la oportunidad de convivir con ellos. Esto más allá de una simple llamada de Skype. Así que iniciamos el viaje que duró casi un mes. Fue algo hermoso conocer estas tierras tan llenas de magia y leyendas. Visité algunos lugares turísticos y escuché muchos relatos de voz de toda esa enorme familia que tiene mi esposo. Pero hubo algo que fue lo que más nos impactó, y quiero compartirlos con ustedes, mi familia de pueblos y leyendas. Irlanda del Norte es un territorio con muchas leyendas antiguas que sigue siendo rememoradas por sus habitantes, que al contarlas tratan de mantener una postura escéptica. Pero al preguntarles más, acaban contándote relatos personales, como en este caso, que salió a relucir el tema de la Banshee. En una de esas tardes gélidas en las que no hay más opción que quedarse guardadito en casa, nos dio por empezar a contar historias y relatos de miedo, tanto de Irlanda como de México. Cuando les conté sobre la famosa Llorona, les compartí uno de tantos audios que están en YouTube de sus lamentos. Fue entonces que mi cuñada Kira, quien sorprendida dice que sus lamentos se escuchan igual a los de la Banshee. Ni idea de quién era ese ser, Banshee. Y mi cuñada se dio a la tarea de contar acerca de las leyendas antiguas de Irlanda. La Banshee es un espíritu femenino que con sus lamentos presagia la muerte de una persona, pariente cercano, familia o la propia muerte de quien lo escucha. Pero según dicen, solo va a visitar a los que son familias antiguas de Irlanda. Después de la explicación y verse entre todos, encendieron la luz y trajeron un portarretratos con la foto de mi suegra, Rosalinde. Rory, mi cuñado el más joven de los 7 hijos, se fue a sentar junto a mí y tomándome de la mano, me dijo que después del viaje de su madre a México, ella cambió drásticamente, ya que se volvió más alegre y vivaz. Había retomado su catolicismo y se dedicaba a dar catequesis a los niños de la localidad. Empezó a viajar al extranjero a lugares como la India y Egipto. Pero lo que más llamaba la atención de sus hijos era que se había hecho más receptiva a ciertos fenómenos. Ella antes se reía de la gente que creía en fantasmas o apariciones, pero de repente ella misma empezó a creer, a decir que veía algo o alguien, tanto en su hogar como en la calle o sitios públicos. Sus 3 hijos que aún vivían con ella, Kira, Ciara y Rory, pensaban que era cosa de la menopausia o que se había enamorado de algún hombre. Así que no le dieron mucha importancia que su madre llenaba la casa de velas de olores extraños, esencias en frascos de color ámbar o figuras de santos en una esquina de la sala. Respetaban sus conductas. Hasta que sucedió algo que les puso los pelos de punta. El clima de Irlanda del Norte es muy frío en invierno. ¿Y qué decir de los horrendos vientos que se desatan en la noche? Y una de esas noches gélidas,
empezó a haber variaciones en el servicio eléctrico, y para no arriesgar sus aparatos, decidieron desenchufar todo y estar a oscuras. Mientras la señora Rosalinde subió a su habitación, sus hijos se quedaron en la sala platicando. Dicen que no eran más de las 8 de la noche cuando empezaron a sentir más frío de lo normal, y Ciara subió a su cuarto por unas cobijas, mientras Kira iba a la cocina por galletas y chocolates para acompañar su plática. De un instante a otro se empezó a escuchar un lamento muy triste. Pensaron que quizás algún vecino tuvo un problema o algún accidente, así que Rory salió de la casa para revisar lo que sucedía, mientras Ciara, tapada con la cobija, fue a ver a la habitación de atrás, donde hay un enorme ventanal que conecta con el patio. Seguían los lamentos, pero como ya se escuchaban lejos, pensó que no era nada. El frío se mantenía, y regresando, Rory corrió a ver a la habitación de atrás. Había visto a una mujer de largo cabello negro caminar a mitad de la calle. Los lamentos salían de ella, pero lo que le sorprendió es que esta mujer atravesó la reja de la casa. Quiero decir, no la abrió, simplemente la atravesó y se dirigía al patio trasero. Los tres temblaban, y de repente el lamento se hizo tan fuerte que el pavor les recorría el cuerpo. Deseaban moverse, pero no podían, y ver una figura oscura recorriendo el jardín como si flotara les aceleró el corazón. Kira gritó. Todo eso había sido tan raro y la sensación de miedo había sido horrenda. Como su madre no había salido de la habitación, no quisieron contar nada, y los tres optaron por dormir en la misma habitación esa noche. Tomaron algunas de las figuras de santos, se llevaron rosarios para encerrarse hasta el mediodía siguiente. Entre los tres, acordaron no contarle a su madre acerca de la extraña figura, o si ella les preguntaba, negarían todo. Aunque por suerte no pasó, pero la plática que tuvo con ellos fue extraña. Empezó a decirles que cuando muriera, deseaba que le hicieran una velación al estilo mexicano, con un rezandero que estuviera toda la noche rezando por su alma, que le hicieran su novenario, levantar la sombra, y después de todo eso que le incineraran. Pero lo que más les extrañó es que pidió que sus cenizas las llevaran a la tierra de mi mamá, Hidalgo. Sus hijos tomaron algo serio esas peticiones y hablaron con los demás hermanos casados. Según recuerdo, hasta le llamaron a mi esposo en ese tiempo. 15 días después de esa extraña situación, fue que la señora Rosalinde cayó a las vías del metro de Londres tras haber tenido un ataque epiléptico. Su sepelio se hizo como ella lo había pedido. La velación, el novenario, ambos se hicieron en Irlanda del Norte, y 2 meses después llevamos las cenizas y la cal a México. Recuerdo que me contaron que ella había pedido que todo fuese de esa manera, pero no me habían comentado el contexto del por qué había sido así. Quizás ella predijo su muerte. Yo me quedé callado unos minutos, y tomando mi mano más fuerte, Rory me dijo: era la Banshee. Era ella lo que escuchamos esa noche. Ella vino para avisar la muerte de alguien. Nos avisó de la muerte de mamá. Mi madre lo sabía, por eso nos habló de su muerte. Por eso ella quería que las cosas se hicieran de esa manera. La Banshee vino esa noche. Quizás sí fue la Banshee la que avisó de la muerte de mi suegra. No puedo asegurarlo, pero lo que sí sé es que su vida cambió radicalmente después del extraño fenómeno que vivió en México, donde casi fue devorada por los difuntos ese 2 de noviembre. Esa historia se las contaré en mi siguiente correo. Saludos.
Gracias a ti por llegar hasta el final de este video. Llegó la hora de descansar. Mañana vas a tener un gran día. Mientras tanto, revisa debajo de la cama. Apaga la luz y no olvides cerrar la puerta.